La muerte cazaba bajo las olas. Ocaso la vio acercarse, una inmensa oscuridad en el profundo azul, una forma sombría tan ancha como 6 canoas canaleras atadas una al lado de la otra. Las manos de Ocaso se tensaron sobre el remo, y su corazón se encabritó mientras buscaba de inmediato a Cockerly. Por suerte, la colorida ave estaba en su lugar habitual de la proa de la barca, picándose distraído en una parte que tenía levantada. Cockerly bajó la pata y se atusó las plumas, como si le trajera sin cuidado el peligro que llegaba desde abajo. Ocaso contuvo el aliento, siempre lo hacía cuando tenía la mala fortuna de encontrarse con uno de esos seres en el océano abierto. No sabía qué aspecto tenían bajo las olas, esperaba no averiguarlo nunca. La sombra se aproximó, ya casi a punto de tocar la canoa. Un banco de pezfinos que pasaban por allí saltó al aire en una ola plateada, asustados por la cercanía de la sombra. Los peces, aterrorizados, cayeron de vuelta al agua con un sonido parecido a la lluvia. La sombra no se desvió. Los pezfinos eran una comida demasiado frugal para interesarse en ella. Los ocupantes de la embarcación, en cambio, pasó justo por debajo. Zack pió bajito desde el hombro de Ocaso. La segunda ave parecía percatarse del peligro. Las criaturas como la sombra no cazaban siguiendo el olfato o la vista, sino sintiendo las mentes de sus presas. Ocaso volvió a mirar a Cockerly, su única protección contra una amenaza capaz de tragarse su canoa entera. Nunca había recortado las alas de Cockerly, pero en momentos como aquel comprendía por qué muchos marinos preferían que sus aviares no pudieran salir volando. Buenos días, un día más, a la virtud y la fantasía. Hoy para hablar, como otra vez, de un autor de nicho. Alguien poco conocido en la fantasía actual y que venimos aquí como a asegurarnos de que alguien hable al menos de él. Porque ya es hora de que este autor sea conocido en el gran público, como el que nos ve. Claro. Basta ya de hacer tantos vídeos sobre autores que ya conoce todo el mundo. Por eso vamos a hablar de Brandon Sanderson. Sí, en concreto vamos a hablar de una novela corta que está dentro del Arcanum Ilimitado, que es un compendio de muchos textos escrito por Sanderson, y venimos a hablar de Sexto del Ocaso. Cuéntanos, Sergio, ¿por qué vamos a hablar hoy de Sexto del Ocaso? Esta pregunta... sí que me la sé, pensaba que no me la sabía. Porque resulta... Pues si lo habíamos pensado y todo, si lo que hacemos aquí... Resulta que van a publicar una continuación, ¿no? No. Bueno, mejor respondo yo, ¿no? Sí. Sergio no se sabe la del lore, ¿eh? Yo sí que algo así, van a publicar como una reedición, una parte canónica. Van a reescribir esta historia, pero adaptándola al Cosmere, tal y como está hoy en día, y cambiando las cosas que Sanderson considera que no son canónicas del texto que hoy traemos aquí, que es el original. Y pues eso, ¿no? Hablando en plata. Una adaptación. Sanderson ha hecho la del avestruz. Escribió una historia que era muy buena. Para mi gusto, es de lo mejor que ha escrito en el Cosmere. Sí. Quitando sus mejores obras, en plan, Entre las Esmeraldas, y las Tormentas, Gracias a la Luma. Esto es casi de lo mejor. Está muy chula, sí. Pero claro, Sanderson se pilló mucho los dedos. Porque, también hablaremos de eso más adelante, escribió un epílogo sobre cómo continuaría esta historia y cómo se relacionaba con el futuro del Cosmere, en su conjunto. Y vio que había hablado demasiado. Entonces ahora ha escrito una nueva novela que se llama Islas del Agua Oscura, que se publicará en el 6 de noviembre o por ahí. Y que tendréis un vídeo en el canal dentro de exactamente 3 semanas. Sí. Vamos a hacer el mes de Sanderson, ¿eh? Total. El próximo podcast va a ser sobre la reedición de esta historia. Es una reedición, es que es una palabra... Sí. Reedición es lo de Robin Hood. Esto no es una reedición. Ya. Esto es... El remake. El remake. Ha hecho un remake. Sí. Esperemos que sea mejor que el original. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Es muy buena. Mucho. Es muy buena. Si quieres nos puedes contar el resumen y ya empezamos con la chicha. Sí, pues mira, esta obra que se llama Sexto del Ocaso nos cuenta justamente la historia de Sexto del Ocaso, que es el protagonista. Oh, y cuéntanos, ¿por qué se llama Sexto del Ocaso? Pues mira, porque en su cultura, sus tribus, que son una serie de tramperos que viven en cuevas, gente muy primitiva, muy salvaje. En islas, Sergio. Eso, perdón, en islas. Voy a hablar ahora de orientalismo y Sergio va a aprender. ¿Del qué? Luego lo cuento mejor. Ok.
Pues sí, que en la cultura a la que pertenece Sexto del Ocaso, que como digo son tramperos que viven en islas, los nombres de los individuos están compuestos por dos partes. La primera es el día en el que nacen. Sí, no, el orden de nacimiento de los hijos. Exacto. Entonces, el primer hijo que nace se le llamaría primero y si ha nacido por la mañana, de la mañana, por ejemplo. En este caso, Sexto del Ocaso sería el sexto hijo de sus padres y que nació en el ocaso. Y también la madre, ¿Cómo serían las 3 o 4 de la mañana? ¿Qué es? No sé, es que no... la hora tonta. Vale, pues yo sería el segundo de la hora tonta. Y también la madre de Sexto le puso ese Me nombre. he propuesto hacer un vídeo más largo que el libro. Y creo que lo voy a conseguir si sigo parando a Sexto cada 10 segundos. Sí, sí. Y también el nombre de Sexto del Ocaso tiene una interpretación un poco metafórica, que la madre se lo puso y se lo comunicó a su hijo, a Sexto, porque ella consideraba que nuestro protagonista sería perteneciente a la última generación de tramperos existente, porque la madre tenía una especie de clarividencia y ella consideraba que algo iba a pasar en la generación de Sexto del Ocaso, en el momento histórico en el que este libro se nos narra, que acabaría para siempre con la vida tal y como la conocerían. Y efectivamente eso es de lo que trata esta corta novela. En efecto, del colonialismo. Básicamente. Entonces, un poco el resumen muy brevemente es que se nos presenta Sexto del Ocaso en su vida muy natural, un poco idílica, si bien la isla en la que él vive, que se llama la isla de Padji, es súper peligrosa, está llena de hormigas asesinas, de enredaderas venenosas. Vamos, que es muy complicado sobrevivir en esa isla y solamente los tramperos que son expertos son capaces de vivir allí. Algo así como el extrarradio de Madrid. Entonces nos presenta, Que no se entienda. nos presenta un poco este contexto y Sexto va caminando por su isla y de repente ve un campamento que ha sido atacado. Esto le llama poderosamente la atención porque no es común que haya campamento a plena vista, porque los tramperos se guardan mucho de dejar rastro para protegerse. Entonces se acerca, empieza a investigar y ve que es un campamento de comerciantes. Y aquí ya nos introducen al, digamos, como el otro personaje, otro tipo de personaje, aparte de los tramperos, que serían unos individuos en concreto de la especie Elakin, que vienen de fuera de la isla con el único objetivo de pues, establecer vínculos comerciales, de extraer pues, esto, lo que tú mencionas, un poco el colonialismo, ¿no? De extraer las materias primas, en concreto unos pájaros que tienen poderes mágicos, que se llaman aviares, y pues estos comerciantes están intentando hacer incursiones en estas islas tan peligrosas para llevarse a los pájaros y venderlos. Entonces sigue el rastro de los pocos supervivientes de este campamento atacado de comerciantes y allí conoce a Buffy, creo que se llama, que es una comerciante a la que en principio Sexto del Ocaso salvará, ayudará a sobrevivir la primera noche y va a ser un poco como esta mujer el catalizador de la historia, que le dirá a Sexto del Ocaso pues, que esta vez los comerciantes han llegado para quedarse. Han venido en una expedición de cientos de soldados y tienen un plan pues, bastante colonialista y que va a cambiar efectivamente la historia tal y como se conoce hasta ese momento. Esa sería un poco la sinopsis. ¿Qué tienes tú de contexto? Mucho texto. Como tantos otros días, vengo a traeros mucho texto. Tengo una hoja y en la hoja tengo apuntadas cosas que voy a proceder a decir. No me acuerdo muy bien. También, para empezar, como que hablar de Sanderson es un poco complicado. Porque tiene un montón de novelas que son muy malas, que no están ambientadas en el Cosmere. Y luego tiene un montón de novelas ambientadas en el Cosmere y algunas son mejores y otras son peores. Pero este punto, que bueno, es que hablar de ellos casi como ya sabéis a lo que venís, ¿no? Sois muy cafeteros vosotros. Bueno, pero siempre hay que hablar para esa viejita de 70 años que no está viendo y para Vale, hacerle contexto. Esa es por como una lo ley que de... sea, la reproducción automática le ha llevado una Exacto. receta hasta aquí y vale, pues Esa es una de las leyes de la televisión. voy a hablar para ella. Exacto. Sanderson hace una cosa que es muy novedosa. Bueno, muy novedosa no tanto porque Marvel lo ha hecho, pero dentro de lo que es la literatura, yo creo que no se ha hecho antes. O no me suena un caso en el que se haya hecho antes, igual con Reinos Olvidados o con novelas ambientadas en juegos de rol y tal. Pero básicamente construye un mundo un universo en el que las diferentes novelas están ambientadas.
Y progresivamente, aunque al principio es muy sutil, va viéndose cómo estaban interconectadas desde un comienzo y cómo hay una historia central que está siendo narrada. De la que no voy a hablar para no hacer spoilers. Luego hablaremos con spoilers, pero básicamente esta sería una novela muy periférica, situada en un mundo sin mucha importancia y que está relacionada con todo lo demás. ¿Cuál es el problema cuando uno habla de Sanderson o cuando Sanderson escribe? Que uno tiene que escribir una buena novela independientemente de cómo se relacione con el contexto. Claro. Y del mismo modo, para nosotros es complicado hablar de la novela en sí sin empezar a relacionarla con todo lo demás o relacionándola en la proporción adecuada. Sí. Aquí creo que lo que vamos a seguir es como hablar un poco del libro, que vamos a hacer spoilers de este libro, y luego más adelante vamos a subir, posiblemente, si sale bien, otro vídeo en el que charlamos distendidamente de cosas más generales. Sí, como todos los guiños que hay dentro de este planeta, sobre el resto de novelas del Cosmere, ¿no? Del universo tal. Y un poco de lo que nos apetezca, que me apetece charlar. Me apetece charlar. Genial. Pues a ver qué nos has traído. A ver qué más traigo. Hostia, que cuando no entiendo mi letra estoy jodido, ¿eh? Te están marcando un Rajoy. Me ha pasado algo verdaderamente sorprendente. Algo verdaderamente sorprendente. Que no entiendo mi propia letra. Bueno, ya hemos hablado un poco del tema de la descolonización, que pensaba comentarlo, pero no voy a repetirlo. Que me parece una estrategia muy cobarde. Encima porque es un muy buen libro. En plan, ya tiene que ser bueno. Yo no he leído Esos de la Agua Oscura porque no lo tengo. Pero cuando lo tenga, espero que sea muy bueno. Porque si no, voy a sentir que esto es un ataque contra su propia obra. El tema este de rehacer la novela. Ya, la verdad que... No sé, porque si fuese una novela que cojea y que es importante para el desarrollo de todo el universo en general, del resto de novelas, bueno, pero es que es una muy buena historia, o sea, es de 10, pienso yo. Entonces, no sé a cuento de qué... Efectivamente, como en plan, ¿tanto bien va a generar esto que merezca la pena hacerlo? Sospecho que no, pero oye, dentro de 3 semanas daré mi opinión al respecto. Sí, claro. Y ya vamos a hablar un poquito más del libro. Yo creo que tiene como unos temas muy claros, ¿no? Porque al final... Yo creo que Sanderson lo que hace un poco es que el tío tiene muchos fetiches. A Sanderson le gusta escribir ciertas cosas. Y entonces, el tío ya tiene su carrera hecha y puede hacer lo que quiera. Entonces, quiere hacer su western y se escribe la saga de Waxy Wayne y todos están con pistolitas y el antiguo oeste y no sé qué. Quiere hablar de piratas y escribe Trenza del Mar Esmeralda y se queda tan pancho. Puede hacer lo que quiera. Y en este caso ha decidido hacer una novela sobre el colonialismo decimonónico ambientado en el mundo milanesio. Exacto, en Filipinas, ¿no? Lo menciona el propio Sanderson. Efectivamente. Yo creo como que está intentando ambientar en toda esta cultura como isleña, que si Nueva Zelanda, que si no sabría, yo tampoco conozco la historia de esos sitios, pero... Sí, justo cuando termina la historia hay como una especie de comentario de 2 páginas escrito por Sanderson en el que habla un poco de cómo se le ocurre esta idea tal, y menciona que está inspirada en Filipinas, en concreto. Yo pensaba que era Nueva Zelanda, pero bueno, mismo Sí, básicamente. Y entonces básicamente va a tratar de reflejar este conflicto entre... Porque además yo creo que es muy hábil en el punto de que es un doble colonialismo. Porque es el colonialismo, digamos, de las potencias europeas, entre comillas, hacia el tercer mundo. Que estaría, reflejado por estos comerciantes que vienen a la isla de Pachi a extraer los aviares para luego venderlos. Efectivamente. ¿No? Pero que a su vez son víctimas de otro grupo, que son los que denominan en el libro los venidos de arriba, que parecen ser viajeros espaciales, que por supuesto yo aún no sé quiénes son, pero que de los que hablaremos en el siguiente vídeo, que están a su vez tratando de expropiar a los segundos. Y se crea esta dinámica por la cual se ve que cada pez más grande se está comiendo al pez más pequeño. Y el conflicto con el que nos encontramos es este conflicto entre tradición y progreso. Por un lado están los tramperos muy apegados a sus tradiciones, y por otro lado está el progreso, que parece que es inevitable, que es una cosa que ni siquiera en Buffy dice que ella no puede detenerlo. No puede detenerlo, pero ella colabora, por lo que sea. Sí. Porque aquí la gente es libre de elegir lo que tal. Y me parece muy interesante este punto ahí intermedio en el que se pone. Y para ello voy a hablar de una obra que se llama Orientalismo, de Edward Said. Edward Said es un autor que en los años 70 escribe un libro en el que analiza la literatura inglesa del siglo XIX, en el que básicamente se suele reflejar mucho lo que es el mundo árabe. Y la idea que va a centrar Said es que la forma en la que nos aproximamos a la hora de conocer a el mundo periférico, el mundo que estaba siendo colonizado, que estaba siendo explotado por las potencias europeas, no era para nada neutra, sino que siempre estaba engarzado en las formas de dominio específicas en las que estábamos metidos. La idea que defiende Said es que no estábamos intentando conocer las culturas
desde un prisma objetivo y científico como pensaban los exploradores del siglo XIX, sino que por el contrario estábamos llenos de prejuicios que por lo general siempre estaban como llevados a justificar y legitimar la dominación en la que se sometían este conjunto de pueblos y tal. Y de ahí ciertas nociones, como por ejemplo la noción del buen salvaje, la idea de que esto es una idea que está en Rousseau, pero que del siglo XVIII al XIX pasa y de repente se vuelve una justificación del colonialismo. Es como nosotros estamos ya en el progreso y es cierto que el progreso tiene sus cosas malas y nos hemos vuelto fríos, calculadores, mecánicos, y ellos están como en otro punto anterior de la vida, en el que estaba ahí digamos, la gracia de vivir, la libertad, sí, seguir tus deseos, que no haya una racionalidad, que no haya conciencia. Y esto parece una forma de valorizarles, en cierto sentido, pero también es una forma de despreciarles. No son capaces de tener razón, no son capaces de tener instituciones sociales reales, carecen de universalidad, de razón. Claro, lo mejor que se puede hacer con ello es rescatarle y traerle a la civilización, ¿no? Efectivamente, porque ellos no han llegado al punto en el que nosotros estamos. Porque ellos han quedado atrás, por lo que sea, ellos no han sido capaces. Son tontos. Pero aquí estamos nosotros, que desde nuestra buena voluntad venimos a ayudarles. Y todo eso, en el fondo, tiene una base, que es la de entender que ellos son un otro, diferente, que se puede explotar. Y nosotros no solo no les estamos haciendo un mal, sino que les hacemos un bien a la hora de hacerlo. Eso se puede ver un poco en la forma en la que Buffy trata a Sexto. Es como no te das cuenta, Sexto, de que esto va a ser mejor para todos nosotros. Yeah. Y hay una página en la que cómo me gusta esta página. A ver si lo encuentro, que la tengo aquí en el almacén. Aquí está. En la que, por ejemplo, Ocaso empieza a usar, dice que tiene un machete de acero, sí, estupendo, que usa botas y pantalones, que él no usa taparrabos como usaban los anteriores, porque el buen salvaje no es tonto. El buen salvaje sabe que hay cosas muy útiles que vienen de la civilización, y él no quiere, porque él quiere vivir otra vida distinta, pero no porque sea idiota, sino porque él conoce su modo de vida, lo quiere, y simplemente utiliza las herramientas de la civilización de una forma que a él le son útiles. Pero no quiere cambiar. En plan, mientras que la civilización le dice, no, es que las dos cosas van juntas, el tío dice, no, yo no quiero un trabajo asalariado, yo quiero un machete que esté hecho con acero de una metalurgia. En plan, son dos cosas distintas y no pienso juntarlas, mientras la civilización le exige que vayan a la vez. Bien. Pero se ve que el tío piensa distinto. En plan, por mucho de que no sea tonto y él pueda entender el valor de ciertas cosas, el tío sigue teniendo ciertas ideas. Aquí está. Solo que la misma idea de que hubiera forasteros en Pudgy hacía que se estremeciera con algo que combinaba repugnancia y ansiedad. Estaban allí, no estaba bien. Aquellas islas eran sagradas y los tramperos sus sacerdotes. Tiene un respeto por lo sagrado. En plan, hay algo que no es mercantilizable, que no es comercializable, que no es racional. Esto no tiene que estar lleno de gente. En plan, esto es algo lleno de extranjeros. Que no puede tratarse como una mercancía o como un producto económico, sino que tiene un estatus distinto y esta gente está amenazando aquello que es sagrado. Sí. Y solamente tengo un comentario más, porque es esta noción, en plan, Sexto del Ocaso tiene un pájaro, que Sac se llama, creo que es, que puede ver cuándo va a morir. En plan, como que le da visiones de que va a morir en el futuro. Y me parece muy interesante esta idea de ver la futura muerte, porque es un poco el dilema en el que está Sexto. Sexto está viendo el ocaso de su pueblo, y de hecho su propio nombre es una predicción de su abuela, que decía, no, Sexto va a ver cómo muere nuestro pueblo. Y hay una novela buenísima de Lévi-Strauss, un antropólogo estructuralista de mediados del siglo XX, que se llama Tristes Tópicos, en el que básicamente es una narración autobiográfica de sus viajes por diversas zonas de Brasil y de África, viendo una serie de tribus indígenas. El punto es que los exploradores, cuando van a ver las tribus perdidas, digamos, las tribus que siguen en ese estadio anterior de la humanidad, pensaban que estaban viendo una forma de vida totalmente aislada en el tiempo, que no se relacionaba con ellos, intentaban mirarlos de esa manera. Pero lo que refleja muy bien esa novela es como ese conjunto de tribus que los antropólogos estudiaban no eran las tribus en su estado natural, eran las tribus afectadas por el dominio colonial. Eran gente que tenían las enfermedades que venían de Occidente, que tenían acceso a ciertos materiales, que reaccionaban a los investigadores y a los exploradores como una amenaza. Claro. En plan, no era entrar a ellos como desde una cierta imparcialidad científica, sino que ellos mismos ya estaban produciendo los cambios que tendrían que ver dentro del conjunto de este punto. Sí, se han escrito también artículos sobre desmintiendo libros de antropología en los que se ha demostrado
que un antropólogo o una antropóloga va a cierta civilización primitiva, escribe su libro con la información que ha conseguido sacar de los habitantes de esta tribu y a los muchos años se dan cuenta de que los habitantes de la tribu le habían mentido en todo, porque claro, ven de repente a una persona blanca, siendo todos ellos con negros, y como que empieza a hacerle preguntas raras, tal, y lo interpretan como una coña, y empiezan a Claro. quedarse con esa persona, Se empiezan ¿sabes? a reír de él y el tío responde, Claro. claro, ¿qué ideas más raras tiene esta gente? Están totalmente de Lulu. No, se están riendo de ti, gilipollas. Exacto. Eres tú el que no está entendiendo la situación. Ellos la entienden perfectamente. Pero bueno, y al final como que trabaja mucho esta idea de la dicotomía entre lo salvaje y lo civilizado. Sí. En plan, porque yo sí que creo, en plan, como que aunque con mi exposición se pueda comprender que yo defiendo que no hay tal diferencia entre lo salvaje y lo civilizado. Estás regalándole un striptease. Aquí estamos, es que tengo mucho calor. Entre lo salvaje y lo civilizado, yo sí que creo que hay un punto de diferencia. Porque el hecho de que en la forma en la que hayamos diferenciado estos dos estados no tenga ninguna rigurosidad científica no significa que no tengan cierta realidad. El punto de que el mundo en el que vive Ocaso es muy distinto del mundo en el que vive Bazi. La forma en la que se mide el tiempo, la forma en la que se organizan los recursos, la forma en la que se administra la sociedad, son totalmente distintos. No necesariamente mejores, peores, más racionales, menos, pero hay diferencias. Y de ahí ese sentido de lo sagrado, de ahí esa forma en la que Ocaso no ve la isla como un recurso a explotar. Y en ese tipo de cosas creo que es donde hay mucho interés. Y además, siempre acabo citando a Ferran Barrera, ¿no? Pero la danza del Gaut, en verdad también tenía ese conflicto entre lo salvaje y lo civilizado y cómo el Gaut no entiende el mundo como algo a explotar. Y Ocaso tampoco. Ocaso es, de hecho, habla de Paggi como un padre, como una... Uf, madre mía, vamos a hacer el vídeo más largo que esto. Llevamos ya casi 23 Bueno, ya minutos. está. Aquí acabo el mucho texto y ya podemos empezar a hablar del libro. Sí, esto sería un poco como el contexto, ¿no? Efectivamente. Bueno, y después de esta ración de mucho texto, cuéntanos. Siempre empezamos los vídeos con... Bueno, los análisis con una tesis. Exacto. ¿Cuál es tu tesis? Pues ya lo has mencionado tú y yo creo que lo dice muy explícitamente en el texto. He dicho tantas cosas que alguna tenía que ser. Yo he visto dos tesis, una principal y otra un poco suplementaria. En concreto creo que la idea que rige o que intenta transmitir Sanderson de manera muy explícita, quizá demasiado explícita, es esto que has mencionado tú, de que no tiene ningún tipo de sentido intentar frenar el progreso. Lo menciona como 4 o 5 ocasiones, explícitamente cuando Ocaso, su reacción frente a estos comerciantes que vienen a su isla y que a él pues, le dan bastante por culillo, es como de rechazo, pero se acuerda de las lecciones que le dio su maestro, las lecciones que le dio su abuela, que literalmente dice, no puedes impedir que las mareas cambien, Ocaso, por muy decidido que tú estés. Eran palabras de su madre, perdón. Entonces, está como esta idea de que Ocaso, si bien a él por naturaleza, digamos, o intuitivamente, sus reacciones de rechazo frente a estos extranjeros, también él tiene un espacio de reflexión suficiente como para ser consciente de que da igual que a él no le gusten, es que es lo que hay y no puede hacer nada, ¿sabes? Entonces esto permea mucho en toda la historia, porque vemos justamente como, pues básicamente se empieza a avecinar la destrucción de la isla. Incluso hay un momento de la historia... Sí, hay un momento de la historia en el que casi parece que van a morir todos. Que va a llegar un cataclismo. En el momento Exacto. en que se aparecen todos los cadáveres de... Exacto. Que parece que todos los destinos que llevan al ocaso. Uh-huh. Y luego la segunda tesis sería... 2 tesis, ¿eh? Sí, ¡Qué riqueza! La verdad que es un libro que, para corto que es, da mucho calor. Otra, más que tesis, son como moralejas que yo he visto y que están muy, muy presentes. Otra es el tema este de que si algo es demasiado fácil, desconfía porque probablemente es una trampa. Sí. Y esto lo vemos con literalmente las trampas que el propio Ocaso y otros tramperos ponen, en las que en mitad de la selva colocan una pluma de apareamiento de los aviares, que es un objeto muy, muy valioso, ¿no?, para los comerciantes, la colocan, así como si a un aviar, a un pájaro de esto se le hubiese perdido de repente, pero en el momento en que alguien lo coge, activa la trampa y muere. Igualmente también vemos cómo, ya lo mencionaremos hacia el futuro, ¿no?, pero cómo estos venidos de arriba, estos alienígenas, también parece que se le olvida un manual de instrucciones en un regalo que le hacen a los comerciantes, tal, y esto les permitirá a los comerciantes aprender
tecnologías nuevas, súper útiles, súper tal, por un descuido de los alienígenas. Y Sexto del Ocaso dice, no existen descuidos que te faciliten tanto la vida. Si alguien te está poniendo las cosas demasiado fácil, es porque está sacando un beneficio de ti. Y esto, por ejemplo, me recordaba también a la típica frase esta de si una mujer entra gratis a una discoteca, es porque ella es la mercancía. Por eso no tiene que pagar el precio. Entonces es un poco esa idea también, ¿no? Sí, o el cuentecito este de no sé qué, del barquero, las niñas no pagan dinero. Exacto. En plan, que bueno, en general yo creo que aplica más para la vida, aunque le hayamos dado siempre los dos enfoques, los comentarios enfoques de género. Sí, sí, sí. Entonces yo diría que eso son un poco... Entero, es una buena lección para todo trabajo, la verdad. ¿Cómo? Que es una buena lección para todo trabajo en general. En plan, siempre están sacando más beneficio del que tú estás consiguiendo. Exacto. Siempre. Porque si no, no estarías contra todo. Y yo creo que esos dos mensajes son principales. No sé tú cómo lo enfocas. Lo he dado por otro lateral, pero creo que es compatible en este caso. Que yo creo que es una pregunta, en cierto sentido, sobre cómo estar a la altura de tu tiempo. Porque al final, en todo tiempo ha habido tradiciones y en todo tiempo ha habido progreso. Eso no es una cosa que haya llegado nueva, aunque en los últimos 2 siglos hayamos hablado mucho de progreso y nos hayamos enfocado mucho en esa idea. Pero el punto es que siempre ha habido formas de entender el mundo y siempre ha habido cambios que nos han hecho tener que cambiar en la forma en la que actuamos. Y yo creo que lo que invoca Sanderson es un principio de prudencia. No toda tradición es positiva, hay muchos prejuicios, hay muchos problemas y evidentemente las cosas tienen que cambiar porque nunca están bien adaptadas a lo que viene, porque todo está hecho en el pasado, pero al mismo tiempo no todo cambio es bueno y no todo cambio es a mejor. Y ahí está uno, entre el pasado y el futuro, teniendo que decidir siempre cuál es la salida más prudente o más razonable para estar a la altura de tu momento histórico. En plan, ¿cuál es la solución ahora? No queda muy claro, porque no puedes seguir siendo un trampero toda la vida, pero está claro que unirte a la compañía igual tampoco es la solución adecuada. Y tiene que haber puntos medios. Es muy esotérico el comentario, pero... Totalmente. Además tengo aquí una y que cita... encaja mucho con el tío que es Sanderson, que es un tío conservador, pero buena onda. Sí. Sin más. Tengo aquí una cita hacia el final del libro en el que, bueno, saltándome algunos detalles, Sexto del Ocaso coge una pluma de aviar que su maestro le había dado hace muchos años cuando le educó, y Bazzi coge la pluma que el propio Sexto le ha dado cuando también en su travesía por la isla le ha educado, y la pluma de Sexto está súper desvencijada, no tiene apenas ya pluma, es simplemente como la carcasa de pluma, o sea, como el huesillo. El huesillo, exacto. Y la pluma de Bazzi está completamente nueva, muy súper colorida, una pluma de aviar. Entonces, Bazzi levanta su pluma, Sexto del Ocaso levanta su pluma y dice aquí: estas plumas son el símbolo de nuestra ignorancia. Nada es fácil, nada es simple. Lo viejo y lo nuevo. La pluma reventada de muchos años y la pluma nueva de Bazzi. Y ahí Sexto del Ocaso le dice a Bazzi: no, estos venidos de arriba no se apoderarán de nosotros. Descubriremos sus trampas y no caeremos en sus trucos, porque nos ha entrenado el mismo Padre para cuando llegara este día. Como esta unión entre lo viejo y lo nuevo, como esta prudencia, este punto intermedio que tú estás mencionando, como punto desde el cual afrontar los tiempos en los que se vive, ¿no? Es que Sanderson es un extremocentrista, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sanderson votaría a Ciudadanos. Pero bueno, por eso yo creo que es un libro muy corto, pero que pese a ello, es de los mejores de Sanderson. En plan, me parece que esto es una reflexión que, vale, no es una locura, pero está, joder, en 60 páginas colar esto, me parece que es mucha cosa, ¿eh? Y todo muy bien, sin ser nada obvio, es como simplemente está ahí, cualquiera puede pillar el mensaje, pero no te lo dice a la cara, no sé, a mí me parece que está todo muy bien colado en esta novela corta. Sí. Luego, sin embargo, en tema de estructura, de estilo y tal, es bastante convencional, ¿no? Presentación, aquí llega este hombre ahí remando porque Sanderson decía que le encantaba la idea de estos con las olas, remando con las canoas, tal. Llega, en plan, presentan el modo de vida de los tramperos en 15-20 páginas, presentan el personaje de Ocaso, que es un tío callado, y de repente, ¡fum! Llega el nudo, aparece una tía en el refugio de Ocaso. En plan, se empieza a relacionar esta dicotomía entre naturaleza salvaje y civilización. Empieza a hacerse un punto de hablar. Me hace gracia hasta como Ocaso está todo el rato callado, mientras que la otra es solamente logos, palabra. En plan, y están ahí pues intentando buscar una síntesis entre los dos, y luego llega el punto en el que se reúnen porque se enfrentan a una amenaza superior a ellos, que es el momento en el que se descubre la trampa y entonces tienen que huir a través del bosque. Estas
cosas. En plan, y se llega al desenlace, que es la unión entre ambos procesos para enfrentarse a este punto. No sé, me parece que es súper convencional, pero bueno, es que Sanderson narrativamente es un tío muy convencional. Sí, totalmente. Es muy aristotélico. En todos los sentidos, ¿eh? El único punto en el que sí que como que he notado algo, pero no porque sea algo distintivo de esta novela, sino más bien algo distintivo de Sanderson, porque todo lo que he leído de él tiene este narrador, que yo le he llamado pseudo-subjetivo, que es un narrador que sabe completamente lo que está sintiendo el personaje, está como de parte del personaje protagonista, de Sexto del Ocaso, pero no es Sexto del Ocaso. No es como, por ejemplo, en la polilla en la casa del humo de Guillem López, en el que el narrador era el propio personaje principal. Aquí el narrador conoce perfectamente todos los pensamientos y los sentimientos del personaje principal, está posicionado de su parte, pero no es el personaje principal, ¿sabes? Y es un tipo de narrador que está en todas las novelas que he leído de Sanderson. Sí, es verdad. Sabe más de los personajes, incluso lo mira con cierta ternura. Yo creo que Sí. Es Sanderson hablándonos directamente. Sí, sí, sí. Me llama la atención eso. Sí, pero es que yo creo que en general Sanderson, en temas de estructura, estilo, yo creo que es un tío que ha triunfado tanto porque es muy convencional, es muy conservador, es muy chill, no desafía al lector, le ayuda, es una persona que le gusta hacer que las novelas sean digeribles, sencillas, y ahí también creo que es un poco su mayor limitación, porque es un escritor tremendamente comercial, que no escribe nada que, mira que ya podría empezar a hacerlo, no escribe nada que vaya a desagradar al público. Exacto. Y yo creo que es una cosa que no me hace ninguna gracia. De hecho, el propio Sanderson dice que esta novela, cuando la escribió inicialmente, se refería al personaje protagonista como Sexto, porque su nombre es Sexto del Ocaso. Él se refería como Sexto, pero que se lo pasó a unos cuantos fans para que hiciesen una lectura y le dijesen qué opinaban antes de publicarla, y la gente le dijo que no le gustaba, como que no entendían bien que se llamase Sexto, que sería mejor que se llamase Ocaso. Y dijo Sanderson, ok, y le cambió el nombre. ¿Un punto medio? Claro. Y ahora en la novela pues aparece Ocaso, dice que tal. Sanderson no es mi escritor favorito de fantasía por estos detalles. Sí. Por estos detalles que yo creo que le falta de estar dispuesto a llevar la contraria, de ser un poco Alan Moore y criticar sus propias adaptaciones. Exacto. Tener un poco de mala hostia, en plan, querer llevarle la contraria a tus fans, que es una cosa que yo creo que tiene mucho valor. No escribir para la gente, en plan, bueno, escribir para la gente, pero sin tener en cuenta sus criterios. Sí. Un poco de despotismo ilustrado en literario. Y eso es lo que me da un poco de miedo, digamos, de este remake que vaya a hacer de esta novela. Porque creo que cuando escribió esta historia, Sanderson, si bien ya estaba como en este people pleasing, Siempre ha escrito palomitas, Sanderson. Sí. Pero a partir de la publicación de Viento y Verdad, que a mí no me gustó nada. Luego hablaremos en el siguiente vídeo, hablaremos sí. de esto, en plan, porque Sergio es un hater de Viento y Verdad. Viento y Verdad, la quinta entrega, ¿no? Del Archivo de las Tormentas de Sanderson, de su saga maestra. Yo sí que he visto que poco a poco, desde la primera entrega del Archivo de las Tormentas hasta la última, hasta el momento, hay una deriva como hacia lo que yo llamo como un pijerío, ¿sabes? Como que de repente los personajes, el narrador, la trama, las bromas que hacen, son cada vez más snobs. A mí me parecen snobs, ¿sabes? Como muy pijo y muy de gente civilizada, tal. Y sin embargo esta historia es todo lo contrario. Es un personaje que apenas habla, que es súper salvaje, y me da un poco de miedo que igual eso deja de estar presente en la redactación que haga. Pero bueno, veremos. Y lo has dicho está con la voz un poco quebrada, ¿eh? Porque yo Sí. creo que amamos a Sanderson. Yo, de hecho, uno de los motivos por los que adoro a Sanderson es porque yo estuve muchos años sin leer fantasía, es algo que leía mucho en mi adolescencia, pues en plan con 15, 16 años, y que luego retomé 8 años después, 9 años después, con muchas ganas, y fue en parte por leer a Sanderson. Sí, yo igual. Me lo puso muy fácil y que me enamoró. Y luego he vuelto a leer cosas que me han gustado mucho más, pero le tengo ese cariño a Sanderson de haberme devuelto aquí. Y me daría pena que bajase el nivel. También te digo, a mí me gustó Viento, ¿verdad? Yo soy... Sí. Yo no sé tanta polémica, no lo entiendo. El libro me parece igual que el resto. Siempre Sanderson siempre ha sido así. No, ¿Dónde está no el es cambio nuevo. climático? Que yo lo vea. Y claro. ¿Dónde está la polémica? Es como... en plan, la gente me está viendo que hay un cambio en Sanderson y yo veo que Sanderson se comporta exactamente igual que siempre. Lo siento mucho, es un señor mormón y conservador. Es que, ¿qué esperabais? Personalmente no esperaba otra cosa. Sí, ya lo mencionaremos, pero a mí lo que no me mola es ver cómo cada vez los personajes están como más establecidos, más civilizados. Es como que me parece que... Pero si es el quinto libro, ¿cómo no van a estar más establecidos? Pues eso es lo que no me gusta. A mí los me gusta... personajes no hacen cosas fuera de personajes porque ya están porque ya están en una historia, en plan que van a empezar a cambiar, en plan, no sé, por ejemplo, voy a hacer eso ya sí, empezar a hacer spoiler. Luego lo hablamos, es que no deberíamos hablar de esto ahora. Ok. Y ahora, antes de hablar de los personajes, Ajá. hemos tenido que cortar imagen un segundo porque tenemos la cámara mal.
Y me he dado cuenta de que me estoy civilizando. De repente llevo coleta, en plan, ahora llevo una... En plan, estoy a medias en mi uniforme de trabajo porque tengo que ir a trabajar en un par de horas. Como caso estoy cayendo en el mundo laboral, en vez de hablar de libros graciosetes. Pero bueno, cuéntanos, háblanos de los personajes. Que hay muchos, hay una cosa. Vamos a tardar 10 minutos en Por eso me he traído el cuaderno, porque si no perdía la cuenta. Claro. Esto Pues- es claro, como la colmena de Zelda. Tenemos a Sexto del Ocaso, a sus 2 pájaros, que son... Sí, cuentan como personajes, pero sí. Sí, hombre, Zack, ¿no? Algo así. Zack y Cockerly. Cockerly. Grandiosa bestia. Sí. Y luego Buffy, que es la comerciante que Sexto rescata y que le introduce en toda esta trama de los venidos de arriba, tal. El grupo de comerciantes, digamos, aunque no son Ya personajes. está, que no hay más personajes. Y mira que ha puesto 2 pájaros, ¿eh? Está bien. Hay 2 personajes. Son 60 páginas, no podías poner más. Está bien. Sí. Pero bueno, es esta dicotomía entre lo salvaje y lo civilizado de lo que no paramos de hablar en las últimas media hora, más o menos. En plan, Ocaso es un tío muy callado. De hecho, le molesta que esta tía no pare de hablar, no pare de emplear el logos. Todo el rato con la misma broma. Y Buffy es una señora un poco petarda, pero que parece que quiere hacer las cosas bien. Ya está. Sí. Es el resumen. No hay más desarrollo. Podemos ir a la siguiente parte si quieres. Guay. ¿Tienes algo que decir? O... No, realmente no. La siguiente parte es la cosmología, que aquí ya es donde se viene un poquito más de spoiler. Así más de que spoiler. alerta, alerta spoiler. Bueno. ¿Está bien ubicada la cámara seguro? Porque yo la veo muy doblada. Sí, hombre, yo creo que sí. ¿Estoy saliendo bien yo? Porque tú seguro que sales bien, pero... No, tú también sales vale, perfecto. No hay Cuando he problema. comprobado si salías bien, solamente estabas tú en plano. No hay problema, vale. Vale, sobre la cosmología, yo es que al menos me siento que estoy con las manos atadas, así agarrado, que no puedo decir gran cosa, porque casi todo es spoiler de otras obras de Cosmere. Ya. Pero bueno, en plan, la ambientación polinesia funciona perfectamente, queda estupendamente. Este conjunto de islas que se denomina el Panteón, y hay una cierta idea que tienen personalidad, porque esta gente son salvajes que están en el fetiche y dotan de personalidad a objetos, en concreto a grandes objetos geográficos, como viene a ser una isla. Se habla de Paggi como un padre. Y... ¿qué más decir? Es que es muy interesante toda esta cosmología de ese punto, porque son, en cierto punto, personalidades, y esta gente viene aquí y no entiende de qué van las islas del Panteón, porque las tratan como si fueran recursos, en vez de como si fueran personas. Creo que ahí está un poco la dicotomía del mundo en el que se encuentran, y esta gente que viene de fuera y que claramente son ingleses. Y como ingleses carecen de cualquier forma de apreciar algo que no sea el dinero. Cuéntanos, que te veo ahí buscando una nota con No, sigue. Me quedo sin nada que decir, no puedo Bueno, seguir generando humo. se puede hablar también de la de las distintas criaturas que hay en la isla. La casa del humo. Están los Quijanoche o algo La así. Quijanoche, el mejor momento del libro es cuando Quijanoche. Sí, que son como una especie de pájaros, dice, ¿no? ¿Quijanoche? Pues no sé, es que no sé lo que es, pero parece que es como un oso o algo así, ¿no? Sí, yo me lo imagino como dinosaurios, literalmente. Eh, Que aparecen por las noches y son criaturas, pues, terribles, ¿no? sí, Depredadores. ¿Cuál es la mejor manera de escapar de un Quijanoche? No haberlo traído inicialmente. Sí. Y aquí se va, en plan, todo esto que he estado hablando todo el rato del buen salvaje, el punto en el que les ataca, es mi momento favorito del libro, con diferencia, y por lo que amo tanto este libro. Les ataca un bicho de estos, que es como un oso tremendo, y esto dice, bueno, pues me voy a morir. Y lanza el machete ahí a bocajarra, a ver si sirve de algo, y rebota, no hace nada. Y el tío dice, bueno, pues ya está, se acabó, en plan, ha sido una buena vida. Y de repente suena como un estallido, como si fuera un trueno, porque Buffy ha disparado una escopeta. No la llaman escopeta, pero es una escopeta. Claro, Sexto del Ocaso no tiene ni idea de lo que es una escopeta porque no hay escopeta en su isla. La vieja noche se queda tiesa del tío. Se queda ahí, no se levanta. Y Buffy tenía la idea de que Ocaso era un hombre que estaba alineado con la naturaleza, que era el buen salvaje. Y de repente Ocaso dice, Dios, podríamos hacer esto con todas. Podríamos exterminar a toda la especie, podría no quedar ni una. Y esta mujer se queda... Y la otra, no, hombre, pero no. ¿No estabas en conexión con la naturaleza? Y él, pues claro, y como estoy aquí quiero que no haya ni una. En plan, y es el momento perfecto en el que Sí. como que se rompen todas estas convenciones y tropos que hay sobre lo que debería ser un buen indígena, y se ve que el indígena no tiene esas ideas, no piensa como el occidental piensa que piensa el indígena. Claro. Que es una movida que nos hemos contado nosotros mismos para explicar cómo se comportan, pero ese hombre tiene otras ideas. Tengo un arma, la voy a usar. El Quijanoche es una amenaza natural que es capaz de depredarme a mí y a todos los que se parecen a mí, y si no está, mejor.
¿qué más me da a mí el ecosistema? El ecosistema ya se regulará. De Yo hecho- no estoy aquí para regular el ecosistema. De hecho, ¿qué coño un ecosistema? De hecho, no, sí, él piensa que es en plan, como que la idea que tenemos nosotros en la actualidad de cómo ver los ecosistemas es que el ser humano es que tenga que ahí, que es como un pastor, que tiene que asegurarse de que no haya nada. Y entonces, pues bueno, hay que derrotar a esta especie depredadora, hay que sembrar más hongos, porque por lo que se hacen falta, porque hacen falta hongos, por lo que sea. Pero no tiene ningún sentido. En plan, realmente la forma en la que han vivido los seres humanos En contra de la ecología. en contra de la ecología, ¿no? A ver, que si se quiere hacer, que yo no entro en debate sobre lo que es éticamente mejor. Yo no entro en debate Pero- estético. Pero realmente nosotros somos otro elemento más del ecosistema y nos relacionamos con él. No lo vemos desde fuera. Y desde dentro, visto desde la perspectiva de Ocaso, es mejor eliminar a su depredador natural. Es obvio. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos depredadores. En plan, y no vemos ese ciclo de la misma manera. Porque lo hemos trascendido vía tecnológica, tal, y ya nos sentimos como al margen de ello y eso nos da una perspectiva distinta. Pero el indígena no está en esa perspectiva. Para el indígena, un depredador es un depredador. Claro. En plan, y ese momento es que me parece brillante. Es que para poder hacer un vídeo solo de esa escena. Sí, está muy bien. Luego también están los otros depredadores que tienen menos presencia en la obra, que son las sombras, les llaman. Sí, que son parecen orcas, ¿no? O algo así. Sí, son como criaturas submarinas, o por lo menos aparecen siempre debajo del agua. Yo me lo imagino como una orca. Sí. Las hormigas asesinas. Las enredaderas estas que se quedan ahí y que luego se vuelven a colgar para volver a matar al siguiente, que es una cosa. Y aquí, fíjate, me has recordado que yo me puse un poco triste con Sanderson. Tengo aquí una nota puesta Le que... tienes mucha estima para decepcionarte tanto con él, ¿eh? Sí. Sí, porque es muy buen escritor, pero luego de repente tiene unas cosas de... Yo qué sé, de Pánfilo. De mormón. Sí. Tengo una nota que es literalmente... Sanderson mormón. La nota es... Eso es mentira y me jode mucho. Venga, adelante. Y es en el momento en el que están huyendo en mitad de la noche de las quijanoches estas, Sí. de unas criaturas depredadoras que le están persiguiendo tal. Entonces no puede andarse con cuidado, o sea, esto del ocaso. Y empieza, bueno, te has seteado una isla que está llena de amenazas mortales, pero hasta el punto de que literalmente no puede quedarse de pie mucho tiempo en el mismo sitio porque hormigas asesinas, que si una sola hormiga le muerde, muere, ocaso, pues se le suben por las piernas y lo matan. O sea, está todo lleno de peligro, que tiene que ir muy despacio, con 1000 ojos, tal. Bueno, pues cuando le están persiguiendo las quijanoches, tiene que ir corriendo y te dice, nunca en toda mi vida he ido corriendo por esta isla, porque es muy peligroso. De hecho, durante toda la historia, No paran de aparecer repito, sus predicciones de muerte. claro, y tal. su pájaro saque, esto como se llame, no para de mandarle premoniciones de su muerte, pero a cada rato, de aquí te mueres, aquí también, aquí también, aquí también. Y sin embargo, de repente, cuando le están persiguiendo los depredadores, empieza a correr como Pedro por su casa y no le pasa nada. Y no solamente no es que le pase nada porque tiene muchísima suerte, porque el héroe, es que dice... corrió como nunca había esperado correr en PUBG, imprudente y sin control, saltando zanjas y rodeando troncos caídos cubiertos de musgo, cruzando los matorrales oscuros, espantando a manseros, que son unos roedores, y asustando a los aviares que dormitaban en las ramas de arriba. Era una necedad, era una locura, pero ¿acaso importaba? Sí. De alguna manera sabía que esas otras cosas no lo matarían. Los reyes de PUBG estaban dándole caza, los quijanoches estos, y los peligros menores no se atreverían a robarle su presa. ¿Qué mierda es eso? Sergio, ¿cómo has podido buscarle, en plan, que después de un final Fatal, de párrafo fatal. tan bueno, cómo has podido buscarle sentido al párrafo? No, a mí no me parece bien. En plan, claramente esa frase final justificaba. Es lapidaria, ¿no? Es el narrativium de Terry Pratchett. Sí. En plan, claramente haya entrado el narrativium. Sí, sí. No es simplemente. Pero me jode, la tío. historia es mejor si se suspende el sentido de incredulidad durante 1 minuto Sí. y medio. Ese es como lo que me choca un poquillo de Sanderson, que es tan realista y se esfuerza tanto en que todo el sistema de, pues yo qué sé, de magia, de biología, de sociología, de todo, como que funcione acompasado, y luego de repente cuando te metes estas licencias narrativas, como que digo, joder, al final esto es una novela, ¿no? No es A ver. un libro sagrado. Yo en mi defensa diré que Sanderson es muy realista con los sistemas de magia, los ecosistemas, tal, pero que narrativamente pues es un idealista y se nota, Sí. en plan, y no pasa nada porque al final, en plan, quiero decir, si de repente dijesen, no, es que se tropezó con una enredadera y una hormiga le mordió en el ojete, pues es que ya se acabó la historia. ¿Qué Pues, gracia pues ahí tiene? está, 40 páginas en vez de 60. Y se queda sin la moraleja del final, no. No, sí, sí, es verdad, es verdad. En plan, no, pero... Pero bueno, ahí está, por ejemplo, Abercrombie,
Sí. como el vídeo que has publicado tú, En Abercrombie... que sí que tiene ese detalle de realismo sucio en cierto sentido, ¿sabes? Sí, claro, pero bueno, Abercrombie está dispuesto a destruir a todos sus personajes, se le falta. Sanderson no, Sanderson quiere que el ser humano se redima. O sea, es que es tan cristiano mi colega. En plan, a mí me gusta, ese fundillo ahí conservador, cristiano, a mí Sí. me agrada, pero sí. Bueno, yo creo que le hemos dado un vapuleo a esta obra. Igual Sí, en algún podemos... sentido, yo creo que hemos hablado bien de ella, ¿no? Es que Sí. nos hemos metido con el autor, no con la obra es estupenda. Exacto, sí, vapuleo quizá no es la palabra, pero un buen repaso, ¿no? Luego viene cuando Sergio empieza a hablar mal de Viento y Verdad, y yo le explique por qué está equivocado. No, pero digo que tenemos que hablar del epílogo. Un segundo. En plan, ¿y si terminamos esto con lo de la valoración y tal y luego ya empezamos otro vídeo? Venga, ok. En plan, vamos a hablar, porque Sanderson publica un epílogo, que es básicamente un pequeño texto en el que habla de cómo continúa la historia ya en el futuro. Pero no merece la pena hablar de él sin hacer spoilers mayores de este libro y de todos los demás, así que... Sí, me parece bien. Lo que sí, yo lo he pensado aún en la forma de hacer la valoración. Si quieres, si lo tienes tú antes. Sí. Sí, a ver. No lo tengo elaborado. Yo tampoco. Pero algo así es rollo como un Robinson Crusoe fantasioso, moderno. Vale, sí. Esta novela, mi valoración es un Robinson Crusoe mezclado con Isaac Asimov. Algo así. Ahí. Vale, yo... Una ensalada que incluya piña y mango. Duro. Si queréis saber cómo se ubica en relación con el resto de obras, miráis los vídeos estos que vamos a ir haciendo cada cuantas semanas, nuestros tier list. Eso que va a ser, es una tradición bonita. Sí. Y bueno, la escena favorita, obviamente, el momento de la vieja noche, es que me parece demasiado bueno. Sí, está muy guay. A mí, mi favorita diría que es la que he mencionado de las dos, cuando sacan las dos plumas, una que está ya sí, rota y hay la otra muchos. nueva. Yo no Ay, me me emocioné acordaba, un poco. Pero muy bueno. Y incluso leyendo esta novela ya como broche final, yo pensé que quizá no es lo más óptimo, pero es un punto interesante para entrar al Cosmere. Sí, Porque es verdad que no te va a dar muchísima información, pero es una novela muy corta, muy buena y que te deja como con un regustillo de que quiero saber más. En plan, ¿quién es esta gente? ¿Cómo que ha venido del cielo? ¿Cómo En que general, hay...? el arcano ilimitado, todo el arcano ilimitado. Y Trenza del Mar Esmeralda, como que siento que es mucho más tranquilo, es una forma de entrar mucho más tranquila porque parece que cuando tienes que leer a Sanderson tienes que leerte 3 obras de 300 páginas y eso es la introducción. No, hombre, no, léete estas historias que son preciosas, que no tienen más de 100 páginas y que te dejan con un buen sabor de boca. Sí. Así que recomendadísimo. La verdad que es un buen libro. A ver lo que le hace con Islas del Agua Oscura. En plan, Sanderson Veremos. teme mi venganza. Haré un vídeo en el que te criticaré y no podrás soportarlo. Mis 50 views estarán conmigo. Lo veremos en el próximo podcast. Un placer. Aquí se acaba otro programa más de La Virtud y la Fantasía.